Grabando. Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Episodio 15. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todas las personas que nos escuchan cada semana. Recuerden que están escuchando Psicoblogs, tu podcast de psicología favorito. Bueno, como ustedes ya sabrán, una semana más, un nuevo episodio y sobre todo un nuevo invitado. En este caso nos está acompañando una invitada sumamente especial que nos va a hablar acerca de una temática bastante interesante. Si ustedes, estoy seguro, porque nos siguen en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, sabrán quién es nuestra invitada del día de hoy, o bueno, cómo se llama en sí y cómo se llama el tema del día de hoy que vamos a tocar y vamos a estar ampliando para que ustedes tengan mayor conocimiento del tema. Pero para las personas que no nos siguen por Instagram y por Facebook, de alguna manera habrán llegado a este episodio del día de hoy. El tema que vamos a hablar es la ansiedad en niños. Y nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga Rocío Malca. Bueno, para esto voy a hacer que ella misma se presente para poder conocerla un poco más y ustedes, público que nos escucha, pues conozcan un poco más acerca de su trabajo y su trayectoria. Psicóloga Rocío, ¿me escucha? Claro que sí, Franco. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, antes que nada, ¿no? Como ya me presentaste, yo soy la psicóloga. Un poco de usted. Claro, yo soy la psicóloga Rocío Malca. Bueno, ya llevo actualmente trabajando en línea de carrera 3-4 años aproximadamente, ¿no? Más que nada especializada en niños y adolescentes, con un diplomado en cognitivo-conductual y una formación en terapia sistémica también en niños y adolescentes, pero en el enfoque familiar. Ok, psicóloga. En este caso, ya para no entrar en tanta charla personal, tal vez que muchas veces a nuestros oyentes les gusta más el tema, empecemos de una vez con, ¿qué le parece una pequeña descripción de qué es la ansiedad, psicóloga Rocío? Claro que sí, bueno, la palabra ansiedad es muy escuchada o lo usamos muy usualmente, ¿no? En sí es una respuesta normal ante una amenaza real o imaginaria que nos prepara a nosotros mismos o al organismo para reaccionar ante una situación de peligro. Bueno, enfocados en ese tema que es de niños, de hecho la mayoría pues la experimentan, ¿no? Y es algo que es transitorio, se puede superar ya en el transcurso de su propio desarrollo. Correcto. Y entonces, cuando una persona dice me siento ansiosa o creo que tengo ansiedad, ¿se puede tomar esto como un fin? ¿O cómo es que una persona puede saber si es ansiosa o si tiene ansiedad? Bien, es usual esa pregunta, ¿no? Como dije al inicio, casi siempre uno en todo momento puede decir estoy ansioso, ¿no? Uh-huh. Pero cuando de repente preocuparnos un poco más o darle un peso a este tema es cuando de repente ya la misma ansiedad no nos permite desarrollarnos con los demás, ¿no? Socialmente, o nos impide lograr metas. De repente un ejemplo puede ser temor a hablar en público, o de repente si hablamos un poquito de repente adelantándonos, terrores nocturnos en caso de niños, temor a estar solo, etcétera, ¿no? O ya también ya no querer ir al colegio por alguna situación específica que haya sucedido, más que nada. Correcto. Cuando ya te impide una vida normal, por así decirlo. Correcto, creo que básicamente sería ese punto final el que contemplarían la mayor parte de las personas. Cuando ya interfiere con las actividades cotidianas de tu vida funcional, entre comillas, pues ya tendríamos ciertos indicadores. Por ejemplo, como tú comentaste, Rocío, el hecho de tal vez no querer ir al colegio, no querer presentarse, no querer hablar en público, o ya que presente cierta sintomatología como la sudoración, latidos del corazón, palpitaciones, entre otros síntomas. Pero ahora vayamos más a profundidad. ¿Los niños pueden sentir ansiedad o solamente es un malestar temporal? De hecho, sí. Como decía, creo que iniciando, ¿no? Ellos lo experimentan también. La diferencia es que quizás ellos no pueden reconocerlo o no pueden reconocer los síntomas, pero sí perciben el malestar, y somos los adultos o los padres, ¿no? Las personas más cercanas quien podemos identificarlos.
y de hecho pues hay otros síntomas un poco más específicos. Por ejemplo, la inquietud motriz, de repente mueve el pie constantemente ante una situación, se muerde las uñas, puede llorar sin motivo aparente, claro está, pérdida del apetito, dificultades para dormir, dolores de barriga, dolores de cabeza, o también lo opuesto a la inquietud motora es quedarse quieto ante una circunstancia, ¿no? Y la dificultad para concentrarse. Claro, claro, creo que esto sería bastante interesante contemplarlo porque a veces en la parte clínica y en la población como tal se tiene en consideración que los niños tal vez no sienten ansiedad o que no presentan ciertas sintomatologías o que se creía que solamente la ansiedad o el estrés o cierta depresión como tal solamente se da en adultos. Pero específicamente, ¿a partir de qué surge una ansiedad en niños, psicóloga Rocío? Bueno, en realidad son varios factores, ¿no? Ujú. El miedo en sí es algo natural y como tú bien decías, ¿no? Supuestamente o se entiende que los adultos nada más lo tienen, pero en realidad también los chicos o los más pequeños también lo pueden sentir. Y en este caso, pues, lo podemos agrupar en 5 categorías, ¿no? Por ejemplo, el miedo a estímulos ya demasiado intensos. Por ejemplo, a sentir dolores o un ruido muy fuerte, el niño se asusta, se empieza a llorar, miedo a lo desconocido, a personas extrañas, y que generalmente esto se da entre los 2, 4 añitos. La ausencia de ciertos estímulos, por ejemplo, que se vaya la luz de un momento a otro a un niño que no está acostumbrado a eso, le Ujú. causa ansiedad, o también los mismos adultos de repente eh, ayudamos un poco en estos temores, por ejemplo, el miedo a las brujas, a los fantasmas, al cucu, ¿no? Como le dicen, ¿no? Claro. Y eso también genera un poco de ansiedad en los niños. Para los adultos de repente es algo como que algo de broma, pero ellos Ujú. pueden creérselo a tal punto que les genera ya bastante angustia. Y otras también es ya realmente situaciones de peligro, por ejemplo, temor a la altura, ¿no? Temores a los animales, por ejemplo, la serpiente, o de repente si en un momento vio pues a un perro agresivo y también le genera angustia. Y una de las últimas que también ya quizás un poco de los niños un poco más grandes, ¿no? Es el miedo a las interacciones sociales con personas desconocidas o en un grupo nuevo, las relaciones interpersonales, ¿no? Mm. Sí, efectivamente, creo que esto ya también va a desarrollar ciertos mecanismos como el condicionamiento, los refuerzos en sí, que va a intervenir bastante en cómo el niño va aprendiendo ciertas circunstancias y de alguna manera va haciéndole frente a la situación. Pero vayamos en relación a la familia. ¿La familia de qué manera entonces contribuye a que el niño pueda desarrollar una ansiedad o no? Porque a veces se contempla el hecho de que existe lo que es el factor genético, factor hereditario. ¿Esto influye de tal manera significativa que el niño sí o sí desarrolla ansiedad? Va a depender mucho del entorno cercano, cómo lo vaya estimulando, ¿no? Como bien lo estamos conversando desde un inicio, el temor siempre va a existir, es algo natural. Pero si la familia o las personas más cercanas, por ejemplo, el padre o la madre, lo refuerza con más ahínco, pues el niño se va a angustiar y sí, de repente también, en este caso, la mamá, que es la persona más cercana al niño, es una persona ansiosa, se angustia demasiado rápido, ¿no? Por ejemplo, un niño que recién está aprendiendo a caminar y que necesita explorar, está caminando y justo va a bajar una gradita y la mamá se desespera, no, se va a caer, agárrenlo. Y no Ujú. permite que, en este caso, el niño se asusta y no permite que explore más. Entonces, cuando sienta que su mamá va a elevar un poquito la voz o de repente la cara le cambia, por así decirlo, él se va a asustar antes de tiempo sin saber por qué. Entonces, de alguna manera, la familia puede reforzar estos temores. Claro, efectivamente, creo que este tipo de interacción va a ser importante en la vida del niño y su aprendizaje como tal. Uh-huh. Ahora, psicóloga Rocío, entrando un poco más en lo que es la parte de alguna manera de interacción, tanto el profesional con el niño o el adolescente, ¿de qué manera se interviene? Porque debe haber una especie de diferencia, ¿no? Cómo trabajar la ansiedad en niños, cómo trabajar la ansiedad en adultos y sobre todo cómo reconocer. Bueno, antes que nada, siempre llega
al motivo de consulta, ¿no? De repente el papá viene acompañado con el niño o el adolescente en este caso a, a mostrarnos o a decirnos sus preocupaciones, qué cambios ha habido en su conducta. Más que nada los padres recién se dan cuenta cuando los hijos cambian ellos lo suelen decir, de la noche a la mañana o de un tiempo a lo actual, su conducta ha ido cambiando. Si por ejemplo antes era muy extrovertido o lleno de energía, de pronto está un poco apagado, si de repente vamos a un ejemplo un poco más específico, antes participaba mucho en las clases y ahora ya no quiere hacerlo o ya no quiere ir al colegio, tenemos que indagar un poquito más, ¿no? ¿Desde cuándo notó el cambio? Si sucedió algún hecho importante en el colegio, y también abordar o conocer un poquito más si los profesores o si hay una tutora en sí, qué cambios ha visto un poco más minucioso cuando estaba en el colegio, ¿no? Porque muchas veces el padre puede tener una cierta idea, pero también necesitamos el apoyo, por ejemplo, del entorno un poco más cercano, que suele ser el colegio. ¿Qué cambios hubo? Por ejemplo, alguna discusión con una amiguita o un amigo, o de repente salió una exposición y se equivocó y los demás se empezaron a reír. Entonces tenemos que ir averiguando qué sucedió antes de que presentara este tipo de conductas que generan preocupación en la actualidad para los padres. Eso más que nada, ¿no? Con el padre. Y de todas maneras siempre es bueno tratar de interactuar con el niño, si el niño ya puede manifestar o te lo puede mencionar en un lenguaje entendible, ¿no? Por ejemplo, ya a partir de los 4 o 5 añitos, un poco más ya te puede referir en sus propias palabras. Claro que de repente habrá ciertas limitaciones, pero te irá diciendo dentro de lo que puede, qué es lo que él siente o qué es lo que él manifiesta, ¿no? Para indagar también un poco más, porque recordemos que una cosa es la percepción que pueda tener la madre y otra muy diferente es cómo el niño también percibe el mundo o cómo percibe él esa situación. Efectivamente, creo que este punto que usted contempla, el hecho de triangular la información, tanto contemplar las ideas o la percepción de los padres como de la escuela o de alguna institución, que nos pueda cotejar si efectivamente esto está sucediendo y qué está sucediendo, ¿no? Porque a veces se tiene ciertas versiones, entonces sería importante como profesional tener en consideración distintos aspectos. Pero ¿de qué manera entonces, psicóloga Rocío, llega un familiar para poder a usted decirle, mi hijo está presentando cierta sintomatología o está presentando ciertas características que ya lo presentaba tal vez alguien conocido o que me han dicho por ahí ciertos vecinos, ciertos amigos, que se trata de la ansiedad? Bien, para esto para mí de alguna manera interactuar con el niño, si es el caso de ser un niño pequeño, ¿no? O un adolescente, para mí siempre es importante, después de que la madre o la persona quien viene a acompañarlo me refiere a todas las conductas que le preocupan o ha visto, siempre es necesario poder conversar con el niño o darnos un pequeño espacio con el niño y el adolescente a través del juego, ¿no? Okay. Porque muchas veces no te lo puede, como recién te están conociendo, no siempre te lo van a decir directamente. Y una herramienta que en mi experiencia me ha ayudado mucho es a través del juego. Creo que de esta manera podríamos darnos indicios de muchas cosas, ¿no, psicólogo Rocío? Creo que en un episodio anterior, o no recuerdo muy bien en qué número de episodio, estábamos hablando como el juego terapéutico, recurso para explorar más que todo ciertas áreas, y nos dimos cuenta de que a través del juego los niños de alguna manera exploran o te expresan su realidad o cómo ellos perciben cierta realidad, que creo que a través del juego simbólico, es decir, simular que existe la familia y que está jugando a la mamá, que está jugando al hijo, y creo que nos puede dar bastante indicio y bastante información acerca de cómo percibe la realidad del niño. Así es. Para este tipo de indagación, de búsqueda de información, ¿se utilizan pruebas psicológicas? ¿Basta con la observación? ¿Qué es lo que se emplea para trabajar con niños? Bueno, eso también va a depender cuánta experiencia uno pueda tener en este campo, ¿no? Si de repente uno recién esté iniciando, obviamente recordemos que el tema de
de las pruebas psicológicas o baterías psicológicas nos puede ayudar o nos da una referencia, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar pues el cuestionario de ansiedad infantil, el CAS, ¿no? Que se suele usar entre las edades de 6, 8 años o entre otras, ¿no? Pero, o también de repente tener una tabla o un cuadro de indicadores donde uno va haciendo check y de alguna manera se va a ir dando cuenta. Se utiliza también simplemente para un tema de apoyo, también la batería o una prueba proyectiva, en este caso pues el test de la familia también para saber si hay también repercusiones o para indagar o darnos ciertas ideas si algo está sucediendo en la familia, porque no muchas veces los padres suelen ser sinceros y no te dicen del todo de repente qué está pasando dentro de la familia o en casa, ¿no? Entonces te da ciertos indicadores. Otra de la manera también como uno se puede dar cuenta es a base de los juegos terapéuticos también, ¿no? Pero si ya de alguna manera uno desarrolla con experiencia, con el tiempo, la verdad es que muchas veces las pruebas ya dejan de ser un poco prescindibles, ¿no? Ya uno al escuchar o conversar con un niño, el momento que vas interactuando también te vas dando cuenta de lo que está sucediendo. Pero siempre es bueno también tener ese tipo de respaldo. Claro, claro que sí, psicóloga Rocío. Bueno, este tema más que todo es de alguna manera para los estudiantes que nos puedan estar escuchando y de alguna manera que tengan una base más sólida en relación a posibles diagnósticos de ansiedad. Pero sí, comprendo completamente el tema de la experiencia. Muchas veces se habla de este ojo clínico, ¿no? Que nos permite de alguna manera visualizar ciertos rasgos, características, comportamientos y que ya de alguna manera se hace un patrón en relación a la experiencia. Bueno, interesante. Y ahora nos podría explicar específicamente, yo comprendo de que de alguna manera existen distintas formas de expresar la ansiedad. ¿Esto es cierto? ¿Existen tipos en el caso de la infancia? Claro que sí. Bueno, en tiempos anteriores, ¿no? Cuando recordemos que nosotros, la Biblia de nosotros es el DSM, ahora el actual es el 5, ¿no? Mucho antes simplemente claro. se hablaba sobre netamente la ansiedad, pero en adultos. Pero ya las últimas actualizaciones desde el 4 hasta el actual ya se ve un poco más la ansiedad en los niños. Y dentro de estas, pues está el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? El trastorno de ansiedad social o fobia social, y dentro de este está también el mutismo selectivo, después está el trastorno de ansiedad generalizada, también el otro trastorno que también está dentro del tema de ansiedad es el trastorno obsesivo compulsivo, y fobias específicas también, ¿no? Y la escolar también no puede faltar. Ese es en rasgos más amplios, ¿no? Y ya de repente lo que generalmente, en mi experiencia, lo que generalmente suele llegar más a menudo a consulta suele ser la ansiedad por separación, ¿no? Es cuando, por ejemplo, el niño experimenta ya un miedo un poco irracional o intenso al separarse de una figura que es para él de apego, sería un apego seguro en todo caso, pero en este caso puede ser un ejemplo, la separación de los padres, o que de alguna manera el papá o la mamá se vaya a trabajar al extranjero y es algo chocante para ellos, pero por lo general se da en una familia o una circunstancia cuando hay mucha sobreprotección, ya que el niño no se encuentra preparado para este desapego emocional. Efectivamente, creo que es algo que muchas veces es chocante en relación a la vida del infante, del adolescente, de alguna manera también, y de los niños más que todo, ¿no? El hecho de separarse de un padre, de un ser querido, de un familiar, de un vecino, amigo, que a veces lo manifiesta, ¿no? En la hora de la consulta, pues te dice que se siente mal porque no va a volver a ver a esta persona, o sobre todo las ideas de preocupación que puede generar, ¿no? A través de lo que percibe. Creo que, si es que para serle sincero, yo más contemplo el tema conductual, cognitivo, así que no quisiera chocar con las personas que nos escuchan, porque muchas veces se tiene en consideración también estas pruebas proyectivas o que se pregunten generalidades en sí, pero yo tengo en contemplación al trabajar lo que es
refuerzos, contingencias, situación y lo que vive y experimenta el niño, pues de alguna manera va a hacer efecto en su día a día. Psicóloga Rocío, usted mencionó ciertos trastornos como se conoce desde el área clínica. ¿Nos podría explicar un poquito más a detalle cada uno de ellos? Sobre todo este tema del mutismo, que probablemente pueda ser de bastante interés. ¿En qué se caracteriza? ¿Cómo se presenta en los niños? Y los trastornos como tal, esta es una pregunta aparte, ¿los trastornos como tal tienen solución? Claro que sí, ¿no? Recordemos que también ellos están en una etapa de moldeamiento en su desarrollo. Uh-huh. Entonces, en esa etapa tenemos mucho más oportunidades de poder modificar ciertas conductas o su propio entorno. Claro está que con el apoyo de los padres o los familiares, ¿no? Y en este caso específico que me preguntas pues acerca del mutismo selectivo, para entenderlo así es la incapacidad de poder hablar o emitir opiniones o decir lo que se piensa en situaciones sociales, por ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, como decíamos al inicio, ¿no? Un niño que es bastante hablador, se relacionaba con mucha naturalidad en el colegio, pero de pronto dejó de hacerlo, ya no quería hablar o se queda callado, por ejemplo, puede haber sucedido en el colegio, en una exposición, se equivocó y todo el mundo se empezó a burlar. Entonces, a partir de allí, ya no quiso decir nada, ya no quiso manifestar ni su opinión, mejor se mantiene callado para evitar las burlas, ¿no? Más que nada. Y esto está pues dentro del trastorno social o fobia social. Son miedos intensos a diferentes situaciones que afectan a las relaciones con sus pares y por lo general pues se da en su propio entorno. Uh-huh. Con respecto a este trastorno obsesivo compulsivo, ¿de qué manera se podría experimentar y a través de qué procesos ocurre esto, ¿no? Porque muchas veces también se dice que a partir de padres estrictos, bastante detallosos, bastante disciplinados, entre comillas, pues generan niños ansiosos. ¿Es cierto ello? Claro que sí, recordemos que el factor o el entorno social también refuerza este tipo de conductas, ¿no? En este caso la ansiedad. Como tú bien dices, uno de los factores que podrían ser es cuando los mismos padres son personas muy autoritarias, o muy rígidas en su forma de ser o hacer las cosas. Por lo general, por ejemplo, la mamá o el papá siempre espera que el hijo haga las cosas perfectamente. Por ejemplo, a la hora de comer, que no se le caiga ningún granito de arroz o que caiga fuera del plato, porque para ellos puede ser algo como que no es algo que se ve bien visto ante los demás y empiezan a criticar y empiezan a hacer. Entonces, esto hace que el niño constantemente esté muy, muy pendiente de lo que esté haciendo. O algo más práctico, el que en ese trastorno obsesivo compulsivo son ideas persistentes que son un poco complicados de controlar para ellos mismos, ¿no? Y que van acompañados de ciertos malestares, por ejemplo, y conductas que se pueden ver. Un ejemplo, cuando se lava repetidamente las manos, ¿no? Algo de repente, un ejemplo muy usual. La mamá siempre quiere todo limpio en la casa y siempre está limpiando, se cae algo, va, corre, lo limpia, no puede ver en ningún momento que el niño está haciendo su tarea, taja con su lápiz y deja la basurita ahí y puede decir, no, límpialo en todo momento, entonces el niño le está generando un poco de ansiedad. Entonces, por ejemplo, el niño puede estar en otro lado, en el colegio, y está tajando, ve basurita y al ver que no se botó todo, otra vez, hasta ver que la mesa esté completamente limpia para él. Y si de repente por ahí un compañerito tajó cerca y de repente vio caer un poco de lo que queda de residuos, él está limpiando y mientras la profesora de repente está haciendo dictado, entonces eso le está impidiendo al niño desarrollarse con normalidad dentro del área escolar, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cuales que ya puede ser una conducta repetitiva, si mamá o papá, por ejemplo, ya pueden sufrir un trastorno de obsesivo compulsivo, siempre de verificar que todo esté cerrado. No, generalmente las mamás, y digo generalmente las mamás porque son las que están un poco más cercanas, ¿no? Antes de salir de la cocina o salir de casa siempre está verificando pues de que se haya apagado
el gas, ¿no? Que para que no haya ningún tipo de fuga. Lo normal es ir 1 hasta 2 veces, pero de repente va de manera constante, entonces el niño lo está aprendiendo. Y a medida que va creciendo, de repente, si mamá no está, es el mismo niño que va y verifica 1, 2, 3, 4 y se demoran en salir. Entonces, algo, como tú bien dijiste, es algo aprendido también y reforzado por la familia. Así es que los adultos de alguna manera somos un referente o, mejor dicho, podemos modificar esto y podemos ayudar al niño para que no se siga incrementando este tipo de conductas porque lo afecta, que en realidad a largo plazo también los va afectando. De hecho, que sí, psicóloga Rocío, y bastante conciso cada uno del detalle de los trastornos como tal. La siguiente duda que de alguna manera en el proceso de charla que estamos teniendo me surge es, eh, se dice que durante ciertos trastornos, en este caso la ansiedad, se disparan ciertas neurotransmisores, ciertas hormonas que de alguna manera regulan ciertas partes o áreas de nuestro cuerpo. ¿Es factible de alguna manera contemplar los fármacos como un uso adecuado en los niños? ¿Qué opina usted si ha tenido algún tipo de caso en relación a niños con ansiedad y el consumo de fármacos? Bien, este es un tema quizás un poco polémico y desde mi Ajá. punto personal y a base de la experiencia y profesional, es algo que evito. eh, Obviamente que sí se les dice a los padres, ¿no? Cuáles Uh-huh. pueden ser el procedimiento, pero siempre les digo, vamos a trabajar un par de sesiones, déjame ver cómo va, cómo se va desarrollando el niño, ¿no? Y de acuerdo a eso, eh, hacemos una derivación respectiva. ¿Por Uh-huh. qué? Trato de no trabajar con con el tema en sí de derivar para que puedan tomar algún tipo de fármacos, porque recordemos que eso también puede generar cierto grado de dependencia, ¿no? Uh-huh. Y cuando son niños pequeños, pues de alguna manera con la técnica de modificación de conducta se puede realizar algunos cambios. Ahora, si ya presentara un tema de trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? Y ya es algo que quizás no se pueda de alguna manera, por decir así, controlar con las técnicas que hemos realizado, pues en todo caso sí es necesario un acompañamiento. Pero si no, pues mejor es trabajarlo dentro de nuestro espacio con esta técnica, porque en realidad a mí me ha funcionado mucho el tema de la modificación de conducta y creo que de las tantas veces que he atendido solamente uno habrá sido medicado, pero los demás no, o sea que me ha resultado, ¿no? O en otra de las situaciones cuando de repente pueda ser derivado para que pueda tomar algún tipo de medicamento, dependiente en qué grado esté, por ejemplo, en el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Uh-huh. O en una etapa de duelo, también puede ser porque es algún impacto muy fuerte y es algo que por más de repente técnicas que tengamos en un primer momento, el niño no pueda controlar. Así que en ese momento sí es necesario. Pero, como te digo, personalmente prefiero, les comento a los papás, sí, les digo, si yo veo o en todo caso se ve que es necesario que sea medicado, se lo voy a mencionar o los vamos a derivar. Pero mientras tanto, ponemos en práctica todas las técnicas necesarias y pues la verdad es que me ha resultado. Así es que muy pocas veces he dicho que por favor lo deriven para un tema de medicación. Creo que en eso compartimos la misma idea y aunque, como usted lo comentó, sea un tema de alguna manera polémico, el hecho de no recurrir es una opción y esto, como usted lo comenta, psicóloga Rocío, es lo que también se debe contemplar porque hay personas o hay psicólogos que de alguna manera contemplan el hecho de que solamente con la psicoterapia como tal se va a recuperar, pero a veces hay cosas que escapan de nuestras manos y creo que cada uno como profesional o los estudiantes que nos escuchan en formación deben contemplar cuáles son los beneficios pro y contras que puede tener la persona si es que de alguna manera comienza un tratamiento farmacológico. Obviamente no podemos sesgar y decirle a la persona que cuál es la única opción cuando hay Ajá. distintas formas de abordar.
creo que parte de nosotros como profesionales es indicar a la persona todos los medios que tiene para poder encontrar la salida, pero obviamente explicándole sus pros, sus ventajas, sus formas, porque el tema que usted explica en relación a una posible dependencia, una posible necesidad, porque los fármacos como tal tienen un aditivo, entonces es importante contemplar. Se puede utilizar dependiendo ya del profesional, el caso de contemplar si tiene conductas autolesivas, si es que va a atentar de alguna manera con la familia, si es que ya no puede ser controlado con las técnicas de moldeamiento, de encadenamiento y de distintas formas de modificación de la conducta. Ahora, psicóloga Rocío, usted nos había hablado acerca de distintas técnicas. En una de ellas contempla lo que es la parte cognitiva. ¿A partir de qué edad se puede trabajar este tipo de técnicas con los niños? ¿O a partir de qué edad se puede trabajar técnicas conductuales con los niños? Si hablamos en temas técnicas conductuales, es mucho más práctico y podemos lograr efectividad desde edades muy pequeñas. Yo, suelo trabajar con niños de edad de 4 años hacia arriba, pero cuando hablamos de modificación de conducta, pues con el moldeamiento o reforzamiento se puede trabajar desde pequeñas edades, ya que solamente se busca conductas concretas o realizar conductas concretas, ¿no? Más que nada. Así es que a partir de esas edades puede tener una mayor efectividad. Cuando ya son un poquito más grandes, por ejemplo, y donde ya pueden transmitir un poco más sus ideas y tú ya puedas razonar, que puede estar dentro de los 5 o 6 años, un poquito más, ¿no? Ya puedes trabajar el tema de los pensamientos, donde ellos mismos puedan reconocer sus propias emociones, puedas aplicar, por ejemplo, el tema de la relajación. Ojo, que no funciona para todos los niños las técnicas de relajación, así que también tenemos que estar prestos a ver qué técnica puede funcionar para uno, no necesariamente va a funcionar para otro niño que venga con el similar caso. Ojo con eso, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de yoga también he visto que tiene cierta efectividad. Yo no lo imparto en sí, pero lo he recomendado y la verdad es que a algunos niños les ha funcionado bastante bien, ¿no? El tema de moldeamiento, como tú bien acá mencionas también, ¿no? Y una de las cosas de repente que yo suelo adaptar con los niños y de repente seguramente pues muchos lo habrán escuchado, es el tema de registro de emociones, o ¿no? Que es un poco la TREC en este caso, ¿no? ¿Qué pienso, qué siento y qué hago, ¿no? Más o menos yo suelo adaptarlo a las diferentes edades y no solamente pues funciona en los adultos, sino también en los niños, pero sí tenemos que saber cómo adaptarlos a las edades distintas y también pues cómo ellos, por ejemplo, qué palabras suelen utilizar y adaptarlo. Y eso es bastante importante justamente dentro de este tema de ansiedad, que ellos mismos sepan reconocer las emociones, cómo surgen y qué pueden hacer ellos para tratar de controlarlos primero por ellos mismos, ¿no? Y de todas maneras, obvio, es también comentarles a los padres y que sigan más o menos casi lo mismo, pero ellos ya de un tema de espectador o de observador, ¿no? Y en algunos casos también que participen dentro de la terapia, eso ya pues son indicaciones que trabajan desde casa. Un tema de reforzador, por ejemplo, con las palabras, ¿no? Si antes quizás el tema de morderse las uñas lo hacía 10 veces, ¿no? Este es, por ejemplo, un registro de conductas, la mamá o el papá hace ese registro, cuántas veces se muerde las uñas en el día, ¿no? Y si lo va reduciendo, qué bien, hijo, mira, he visto que el día de hoy ya no te estás mordiendo tanto las uñas, me alegra bastante, ¿no? Cosas así. Me funciona bastante eso, el tema de reforzadores o palabras positivas de parte de los padres, porque muchas veces se critican, no hagas eso, ya te dije que no lo hagas, otra vez, ya estoy harto de llamarte la atención. Entonces, eso, de repente, el morder las uñas no lo hará delante de él, pero se va a una esquinita y se está mordiendo otra vez. Entonces, no cambió nada. De hecho que sí, el tema de poder registrar tanto en frecuencia como en intensidad es algo básicamente desde el enfoque conductual, cognitivo, que maneja una especie de procedimiento con el fin de otorgar tanto a la familia como al paciente como tal, si es un poco mayor, para poder comprender este tipo de avances o feedback, ¿no? Que se realiza. Se le muestra nuestra tabla
nuestra gráfica base, nuestra línea de trabajo, cómo está yendo en sesión, y se le va indicando semana a semana. Creo que es algo que nos caracteriza y que yo me sumo a la mayoría de los psicólogos que dice hay que contemplar siempre las terapias basado en lo que es la evidencia, en contemplar y poder mostrar a tanto a la familia como al personal, en este caso a estudiantes y en público en general, demandar por una terapia científica y basada en la evidencia que va a demostrar ciertos avances, que de alguna manera ya ha sido comprobado, que ya se trabaja. Entonces, solicitar este tipo de servicios que va a ser bastante completo, el hecho de contemplar distintos puntos estratégicos, la triangulación, conocer el enfoque de los padres, de una escuela, del paciente como tal, y tener bastante amplitud en cuanto a las técnicas y uso de registros, que esto va a ser beneficioso para todo en conjunto a lo que entorna al paciente. Así es. Psicóloga Rocío, para que nos cuente acerca de algunas técnicas, estrategias que se utilizan desde el enfoque conductual cognitivo para trabajar la ansiedad en niños. ¿Cuál podría ser? En este caso, para las personas estudiantes de psicología o interesados en lo que es el abordaje de la ansiedad en niños, ¿qué técnicas podría usted utilizar o nos recomienda a partir de su experiencia que se puede emplear para trabajar la ansiedad? Bueno, de hecho existen una variedad, ¿no? Pero dentro de ellos, pues como lo fuimos mencionando de a pocos en el transcurso de nuestra charla, pues existe la técnica del modelado, ¿no? Que es lo cual es emplear ciertos estímulos en situaciones que se presentan, por ejemplo, pueden ser a través de videos, ciertas películas o algo, situaciones similares, para también un poco estimular la imaginación del niño, ¿no? Y dentro de esto también pues hay ciertas subdivisiones. El modelo simbólico, el modelo encubierto, ¿no? El modelo no participante, el participante, pero uno de ellos es, por ejemplo, quizás hablar un poco del modelo simbólico, ¿no? Es cuando un niño que es ansioso o tiene algún tipo de fobia tiende a observar, en este caso pues ver ciertos videos viendo a otros niños que están interactuando con los estímulos a que él teme. Por ejemplo, miedo a los animales, que puede ser a un gato o a un perro, ¿no? Y de alguna manera pues ve que estos niños de repente no tienen tanto temor como él sí los tendría en un momento. Y de alguna manera pues él tiende a experimentar, viéndolo nada más, ciertas reacciones de miedo, pero en contrastación, por ejemplo, los niños que están en el video, pues de repente se muestran un poco tranquilos al ver que están interactuando sin ningún temor. Digamos que eso tiene una cierta influencia del niño, en la cual se pone a pensar, si los otros niños pueden hacerlo, tal vez yo pueda hacerlo, ¿no? Eso es de repente una primera técnica o una de las tantas que se pueden utilizar. O otras, por ejemplo, en otro ejemplo, con el temor de inyecciones, que muchos adultos también le tienen terror a esto, ¿no? Pero por lo general a los niños les suelen decir, si no comes, voy a traer, te van a poner una inyección. O las visitas al dentista también, ¿no? O ir al hospital, le genera bastante ansiedad. Pero de repente puede ser, pues, poco a poco, ir acercándolo, ¿no? De repente las personas, por ejemplo, si es un dentista, mostrarle que es una persona, pues, generalmente pues muy activa, o que de repente puede tener cierta interacción con el niño poco a poco, y que no salgan muy aterrorizados cuando vayan a visitarlo, o que pueda escuchar que otros niños lo puedan hacer con naturalidad. Y eso también hace que el niño gane un poquito más de confianza o pueda ir cooperando con los doctores, ¿no? Para que se pueda curar el diente, por ejemplo, claro, ¿no? Va reduciendo un poco el temor. Ahora, de repente quizás ese es el que más yo he podido practicar, porque de hecho hay varios, ¿no? Y quizás pasando a otro, podría ser dentro de las técnicas cognitivas, pues el tema de reconocer, de percibir la realidad más que nada, ¿no?
o recursos buscar qué recursos tienen ellos o qué recursos tienen los niños para poder afrontar esta situación, ¿no? Ujú. Identificar los pensamientos que se han generado por ante dicha conducta, ¿no? Eso es algo más o menos como mencionaba hace un momento, ¿no? Que los niños sepan identificar cuándo Claro. cuándo lo están sintiendo o en qué momento. Dentro de esto, pues se habla un poco de las autoinstrucciones, que ellos Ujú. mismos hagan. Por ejemplo, ¿no? El objetivo de esto es que este procedimiento, más que nada, modifique el diálogo interno del niño. ¿Para qué? Para que lo puedas afrontar con mayor tranquilidad cierta tarea o una situación. Puede ser, por ejemplo, no sé, si sale a exponer, tiene cierto temor, lo primero que viene a su mente, la situación es que está en el salón en una exposición. Lo que viene a su pensamiento es, por ejemplo, no lo voy a conseguir, me voy a equivocar. Es que él identifique qué tipo de pensamientos están llegando en ese momento. Se van a burlar de mí, etcétera. Y a anticipar a esta situación y qué puedo hacer para yo poder calmar, ¿no? Ya pasa a la acción o a la ejecución. De repente, respirar, tener un papelito de repente donde estén ciertos temas principales, ¿no? Y si de repente se me olvida algo, poder apoyarme con alguna nota escrita o Ujú. apoyarme de un compañero, para que así también baje ciertamente el grado de tensión. Es enseñarle cómo él también puede lograr o cómo él mismo puede lograr manejar esa situación, porque muchas veces esperamos que, o esperan los demás, los padres consideran que ya lo mandan al psicólogo y ya, se sanaron automáticamente. No, es un Claro. entrenamiento. Es un entrenamiento que lo tiene que realizar tanto el niño como el papá también. Se le tiene que explicar cómo funciona esta técnica y lo haga en casa y lo practiquen constantemente. Y eso también, de repente, no sé tú, porque creo que también trabajas un poco con este tema de modificación de conducta, si de Así es. repente la has usado o no, pero a mí me sirve bastante dentro de la experiencia más que nada, ¿no? Y bueno, también un poco de repente dejando un poquito de lado un poco de modificación de conducta, pues la terapia racional emotiva, Ujú. que también está dentro de esto, pues también me ha servido bastante, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues en primer lugar es que el niño, pues, al esté alentado, podrá explicar qué es lo que está sintiendo con mayor Claro. naturalidad, sin que nadie lo critique, porque muchas veces le pueden decir, eres un miedoso, pero eso a mí no me pasa, Ujú. minimizando el sentimiento que pueda tener, ¿no? Ujú. En este caso, pues ayuda mucho a que la empatía, ayuda mucho que alguien le entienda, ¿no? Psicólogo Rocío, ¿me escucha? Creo que el psicólogo Rocío estaba presentando ciertos problemas técnicos, pero ya, ya volvimos. Bueno, estábamos hablando de cómo en sí el enfoque del TREC puede trabajar, ¿no? Esta problemática, haciendo que el niño en este caso reconozca tanto pensamiento, emoción y la conducta que está ejecutando. Que de todas maneras, esto tal vez genere más polémica, ¿no? Por ciertos colegas, profesionales en sí, que digan que no, que uno es mejor que la otra. Al final creo que conductista del enfoque TREC, de alguna manera tenemos que integrar, manejar un amplio aspecto, pero sí, de todas maneras, no llegar al eclecticismo que para los estudiantes de psicología pues sería no tomar un poquito de todo sin saber la base, sin saber el contexto, sin saber cómo verdaderamente se aplica, sino conocer y poder integrarlo si es que el paciente lo necesita. Y en todo caso, si es que ya es algo que no manejamos, pues derivar, ¿no? Porque es lo más ético posible por un psicólogo para no perjudicar en sí el avance del paciente. Pero coméntenos un poco más, psicólogo Rocío, que nos estaba hablando acerca de la intervención de la TREC. Mira, justamente a partir de tu intervención iba ya casi por culminar en este tema de la terapia racional emotiva, ¿no? Si bien es cierto, eh, en este caso esta técnica puede resultar ineficaz en, por ejemplo, para controlar los rituales compulsivos. Ahí no va a Ujú. tener mucho efecto. Así es que ahí claramente el tema de modificación de conducta, cualquiera de las, bueno, dependiendo en todo caso de las técnicas, puede Ujú. tener más efecto el tema de conductual
Claro. que las emociones, por así mencionarlo y aclararlo más que nada, ¿no? De Y, hecho. y muy de acuerdo contigo, lo que sí, pues de alguna manera los que están iniciando o están estudiando, siempre hay que enfocarnos primero en un, valga la redundancia, en un enfoque psicológico, conocerlo muy a fondo y ya a partir de ello de repente poder indagar sobre los otros enfoques, que no está mal conocerlos porque es necesario. Ajá. Además, hay algo que de alguna manera quizás los niños, todos son diferentes. Cuando te llegan a consulta, ninguno es igual al otro. Por Ujú. ende, tenemos que ver la herramienta más efectiva para cada uno de ellos. ¿No? Ujú. Quizás en los adultos sí, te puede resultar eficaz la misma técnica en 3, 4, 5, 6 pacientes, pero en los niños, para mí, es un mundo distinto cada uno. Entonces, uno también tiene, ya igual con la experiencia se va dando cuenta qué sí va a funcionar con este pacientito y qué no va a funcionar definitivamente con él, ¿no? Más que nada es De eso. hecho, Y claro. una de las cosas, por ejemplo, una de las técnicas para mí un poco favoritas, o de repente que trato de utilizarlo en mayor frecuencia, pues es el tema de relajación, ¿no? Mm, Relajación en los ujú, niños. Y cabe resaltar que no funciona en todos los niños, ojo. mm, Así es que tenemos que saber identificar en qué niños sí puede ser efectivo y en otros qué tanto. Existen tantas, en tema de relajación hay diferentes, la tortuga, el tema de tensión mm, muscular, obviamente adaptados para niños, tantas que existen la semillita, el saludo al sol, etcétera, mm. ¿no? De todas maneras tenemos que ir adaptándolos de acuerdo a la edad y al niño también, las circunstancias, más que nada. Efectivamente, concuerdo rotundamente con usted, psicóloga Rocío. Y más que todo esto, tal vez algunos estudiantes o público en general que nos escuchen, por qué mencionan tanto el hecho de formarse, de conocer? Porque existe cierta, no sé, acá sobre todo en Perú, en cómo se va dando la educación, se contempla ciertos bandos, ¿no? Cuando se habla de enfoques, escuelas, de la psicología como tal. Pero al final el hecho es conocer, pero sí, cierto, completamente cierto lo que usted dice, es conocerlo a profundidad, es indagar, buscar información, porque al final si es algo que no va contigo, pues no vendría el caso que lo puedas aplicar. Es como, por ejemplo, algunos que trabajan desde el enfoque, no sé, humanista, gestal, búsqueda del sentido, logoterapia de Víctor Frank o encima del psicoanálisis, que también es válido, claro, y no lo vamos a menospreciar porque de alguna manera existen formaciones, existen sus técnicas, pero yo desde mi parte defiendo, sí, mi corazón es conductual, Totalmente cognitivo, conductista. así es, así que yo primo en el hecho de las técnicas tanto de relajación, para mí la técnica de Jacobson, de la relajación progresiva, del manejo de las contingencias, de los refuerzos continuos, va a ser algo bastante interesante, porque a partir de mi experiencia esto me ha mostrado que tiene resultados. Que no quiero decir que las otras terapias no tengan resultados, solamente que contemplar de que esto se evidencia de alguna manera. Tenemos un papel, tenemos un registro que nos dice el paciente está Claro que avanzando. sí, claro que sí. No, además tener en cuenta que este enfoque pues cognitivo-conductual, los efectos o los resultados son casi inmediatos, a Así es. diferencia de repente de los otros enfoques. Eso, Ujú, los distintos o los otros enfoques pueden funcionar más quizás en personas adultas o ya que ya hayan desarrollado cierto pensamiento, pues de alguna manera que pueden llevarlos a la reflexión y a partir de ello quizás puedan conseguir mayores resultados. Sin embargo, puedan encontrar ciertas dificultades aplicándolos en los niños, que ujú. no que no se va a decir de repente que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero en los niños de alguna manera va a funcionar todo el tema de el enfoque cognitivo conductual. Va a tener mayor afianza, mayor tiempo de duración. Obviamente siempre hay que estar observando en continuo seguimiento para que esto se quede ya como una conducta en el desarrollo. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Como tú dices, pues no se puede menospreciar ningún otro enfoque, pero de todas maneras hay ciertos enfoques que han tenido mayores resultados y obviamente, pues como tú dices, el papelito manda, el registro está Ujú. ahí y se ve, ¿no? Claro, Así que de claro. todas maneras, siempre bueno, en especial a los que están iniciando en la carrera en sí, conozcan un poco más
de cada enfoque, y como tú dices, ¿no? Alguno se va a adaptar más de repente a tu forma de pensar, a tu personalidad, pero si vas a trabajar con niños, tienes que iniciar por recomendación propia, por modificación de conducta. Ideal. Efectivamente, creo que ya somos dos recomendando, así que no queremos tampoco instruir o de alguna manera alinear sus pensamientos, cada uno es libre de pensar y al final elegir, ¿no? A través de, si es que yo considero que el arte es una forma de expresar y canalizar mis emociones, el arte entonces, la arte terapia, creo que Así es. existirá. Sí, Entonces, sí. formas de trabajar. Y bueno, ya creo que para estar redondeando y que no suene el programa como que le estamos dando con palo a todas las terapias, No, no, para eh, nada. dejemos, creo que el siguiente punto en claro ya para terminar este primer bloque, que es, se dice muchas veces que la terapia conductual no contempla lo que son las emociones y creo que yo lo voy a decir, pero quiero que usted, psicóloga Rocío, se explaye un poquito más. No, la psicoterapia conductual cognitiva no solamente trabaja lo que son el síntoma y no quiere programar como si fuese un robot al paciente. Entonces, con esta pequeña introducción, psicóloga Rocío, la dejo con la explicación de, ¿es cierto que solamente la terapia conductual cognitiva trabaja con los síntomas y nada más? No, definitivamente, mira, si en un niño la emoción también prima. Nosotros como personas adultas podemos ver la conducta en sí, pero en realidad los niños son bastante emotivos, entonces también se trabaja el tema de las emociones y básico en un niño. Yo he notado, y obviamente de repente antes cuando no manejaba mucho este tema, ¿no? Porque también cuando iniciaba no sabía mucho del tema, pero he visto que el tema de las emociones prima bastante y a raíz de las emociones pues las conductas también se van modificando. Así es que no es tan cierto, no es que queramos robots, no es que queramos que estén programados y que sigan un lineamiento. Además tampoco se puede, porque los niños tienen tanta energía y cambiantes también, porque recordemos que el entorno es un factor sumamente importante, así es que depende mucho del entorno, en el lugar que interactúe en el colegio, con sus amistades, así es que todo es un conjunto, pero las emociones son bastante importantes y empezando desde niños, ¿no? A mí me encanta trabajar el tema de emociones con los niños, que sepan reconocerlo. Una vez que aprenden a reconocer sus propias emociones, se puede ir cambiando las conductas, porque te diré que desde mi experiencia me he topado que muchos niños no saben reconocer cuando están tristes, cuando están enojados. Felices sí, porque todo el mundo le dice, está feliz porque está sonriendo, ¿no? Claro. Y la tristeza, o mejor dicho, pongámoslo así, las emociones que más reconocen los niños es la felicidad y el enojo. Ajá. Pero muy pocas veces la tristeza. Además, tengamos en cuenta que los niños, en especial los varoncitos, ¿cómo manifiestan su tristeza? A través de la cólera, de la ira. Quizás a diferencia de las niñas, no todos, no voy a generalizar, pero muchas veces el tema de las niñas, por el tema de la cultura también, que eso felizmente está cambiando poco a poco, pero las niñas suelen inhibirse o suelen llorar, ¿no? Y digamos que hacen como esa cierta diferencia. Pero es importante, y eso me gustaría que quede muy claro, que hay que trabajar mucho el tema de las emociones con los niños, que primero se den cuenta, que primero sepan reconocerlo. Una vez que sepan reconocerlo, no solamente los niños, sino también los padres, lo que venga, la herramienta que puedas utilizar, va a ser mucho más efectiva. Eso mismo creo que para redondear sería lo último que comentó, el hecho de gestionar las emociones, trabajar las emociones y sobre todo en la infancia, en la niñez, que es mucho más moldeable, pues enseñarle al niño a reconocer, porque yo le contaré, psicóloga Rocío, una vez tuve un caso de un niño, el cual me decía que tenía, y justo lo comenté creo que en un episodio anterior que hablábamos de terapia del lenguaje, cuando yo trabajaba con este niño, llegó a un punto que tenía solamente 4 años y le decía a la mamá que se sentía molesto porque no había traído el juguete al consultorio. Y tal cual, o sea, usted podrá escucharlo y el niño parecía que hubiese tenido 8 años, porque dijo tal cual, estoy molesto porque no he traído mi juguete al consultorio. Y creo que de esta manera se puede ya canalizar, se puede de alguna manera direccionar, trabajar y
técnicas como relajación, técnicas como la inoculación del estrés, como la respiración en este caso, con la distinta variedad en sí de la técnica, pues regular. Y este niño, no sé si nos estará escuchando ahora, porque... No me fui. Pero sí, comentarle de que existe esta facilidad que a través de este modelo se enseña a reconocer. Y creo que yo, por lo que he estado examinando cierta investigación en relación, porque siempre es bueno estar informándose, y a las personas que quieren dedicarse al conductual cognitivo, creo que su sentencia va a ser revisar siempre evidencia científica y avances, porque siempre vamos a estar innovando. Entonces, creo que es la única terapia que los pacientes manifiestan menos recaídas, es decir, en un lapso de unas 15 o 20 sesiones, el paciente ya aprende a superar dificultades. Y no es que atracamos o atacamos en sí el síntoma, sino que le enseñamos los recursos, y cuando se presente una situación igual o con las mismas características, la persona ya va a saber qué hacer. Así es. Lo que yo les digo siempre es tu botiquín psicológico. En caso de los niños le digo, cuando mamá no esté, cuando no esté un adulto, todo lo que te hemos enseñado aquí lo puedes utilizar cuando lo necesites. Por eso estás aquí. Yo de alguna manera siempre les doy ese chip, tanto a niños como a adultos en realidad, pero sí, a los niños sabes que a veces, o adolescentes, hay que ser un poco pues más dinámicos, ¿no? Hacer ciertas, de repente, bromas, de acuerdo a su edad, claro está, ¿no? Pero enseñarles también que es importante estos recursos, que no es que los obliguemos, porque como yo soy bastante sincera con los chicos, en especial un poco quizás con los adolescentes, ¿no? De decirle, de repente en algún momento algo que te pueda decir o recursos que podamos utilizar te va a incomodar, pero para eso es necesario que lo comentes y lo digas. Y así también podemos ver cuál se acomoda a tu forma de ser y cuál tiene mayor efectividad. Más que nada es eso. Efectivamente, y creo que a través de ello no solamente trabajamos lo que puede ser la ansiedad o otros problemas en sí, sino que como nosotros contemplamos ciertos factores al mismo tiempo, pues ya trabajamos a través de la comunicación el desarrollo de la asertividad, las habilidades sociales y otros procesos que de alguna manera van a contemplar y van a ayudar y ser el soporte del desarrollo de la superación de una ansiedad generalizada, de una ansiedad específica, de una fobia. Entonces va a ser bastante positivo para el desarrollo del niño, del adolescente o del infante. Así es. Bueno, psicóloga Rocío, ya nuestros oyentes de alguna manera habrán generado un odio tal vez hacia nosotros. No, esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, comentarle que ya vamos a pasar al siguiente punto, que en este punto me gustaría que de alguna manera nos diga estrategias, herramientas de solución para los padres que pueden trabajar con sus hijos. Contemplemos obviamente que cada niño va a ser distinto y cada diagnóstico o cada posible problemática puede ser distinta, pero ¿qué acciones los padres pueden tener en consideración? Una que usted comentó y que yo resalto bastante, que también lo hago en mis procesos de psicoeducación con los padres, es el hecho de no decirles, si no comes, ponerle una consecuencia negativa, ¿no? Como que si no comes te va a caer o te voy a llevar a la vacuna. Si no comes, te voy a traer al enfermero, al doctor, porque esto genera fobia, genera ansiedad, genera miedo, y ese miedo al final va a ser contraproducente con su funcionalidad. Entonces, ¿qué nos podría recomendar? Mira, me hiciste recordar con eso que acabas de comentar. Recuerdo que en algún momento me llegó un paciente de 5 añitos y que venía, bueno, ya después de todo el motivo de consulta y todo eso le generaba cierta ansiedad. Bueno, tenía cierta ansiedad ante una situación, pero me decía y me contaba así, medio, así como, porque los niños te cuentan como si nada, ¿no? Ellos a veces no le dan cierta importancia o le dan importancia. Decía, mi mamá me ha dicho que si no me porto bien hoy día, me va a regalar al señor que ya está afuera y yo no quiero salir, me decía. Claro. Era un siguiente paciente que iba a ingresar, pero él no quería salir por ese temor, ¿no? Porque a veces los padres sin querer pueden decir ciertas cosas que no ayudan, ¿no? Y ese es el tema de reconocer más que nada. Pero ya quizás entrando un poco más al tema en sí, sugerencias generales más que nada. La verdad es que yo siempre utilizo esta frase, o le digo creo que a casi todos mis pacientes, el tema de observar,
en especial a los padres, ¿no? Siempre hay que estar atentos a los posibles cambios que puedan tener nuestros hijos o las personas de nuestro entorno. Igualmente se lo digo a los chicos, a los más chicos, ¿no? Siempre le digo, tú observa, siempre observa y después de repente puedes hablar o piensa antes de hacer las cosas, ¿no? Pero para los padres, cuando los chicos presentan ya todos los temas que, bueno, indicadores que hemos ido mencionando a lo largo de toda esta sesión, de esta charla, pues primero que nada, no hay que angustiarse. Los padres tenemos que tratar de mostrarnos tranquilos ante la situación, respirar, calmarse, porque de alguna manera si también nos ve ansiosos, les genera mucho más ansiedad a los chicos, ¿no? Así es. Y bueno, otra de las cosas es evitar situaciones que provoquen miedo. Por ejemplo, ¿no? Si el niño está manifestando que tiene temor a la oscuridad, pues no le voy a ir apagando la luz cada vez que se va a la cocina, le apago, son de broma. Claro, o se va, está en el baño y le apago la luz. No, porque eso le genera mucho más ansiedad, terror, o de repente, si lo vemos en otro tema, moja la cama, ¿no? No le voy a estar gritando, que tú ya eres grande, ya deberías irte al baño, ya deberías estar avisando. No, porque eso le genera más angustia. Por eso es importante guardar tranquilidad, evitar situaciones ya que provoquen o generen mayor miedo. Y otra de las cosas, pues, es estimular la seguridad y la confianza. De decirle, si tú tienes algún miedo, mamá está aquí, papá está aquí para escucharte. ¿A qué le tienes miedo? Te puedo acompañar. A ver, veamos qué pasó, qué necesitas, etcétera. Generar empatía, ¿no? Mencionarle de repente, no sé, supongamos si le tiene miedo a un gato, entonces de repente yo como mamá o papá, si traigo un gato de mascota de la noche a la mañana, no lo puedo hacer, porque eso le va a generar un terror inmenso al niño o al adolescente, porque los adolescentes también suelen tener miedo de repente a los animalitos. Entonces poco a poco de repente que lo vea, que lo está acariciando, ¿no? Entonces el niño va a estar observando desde lejos, de repente otro día el niño ya igual con temor, pero va a caminar un poco más cerca del animalito, cosas así, poco a poco, ¿no? Y bueno, una de las cosas también es demostrar darles o reconocer que los niños también tienen cualidades para afrontar esas situaciones. La seguridad. También lo puedes hacer tú. Claro, yo sé que eres capaz, hijo. Yo sé que tú lo puedes lograr, ¿no? Sí, sé que en estos momentos puedas tener miedo, por ejemplo, de salir a exponer. Pero vamos a practicarlo aquí en casa. Vamos a ver qué estrategias podemos utilizar. El tono de voz también es sumamente importante, ¿no? Y de repente los psicólogos tenemos un poquito esa habilidad de poder cambiar nuestro tono de voz dependiendo de con quién estemos hablando, si es con un niño, un adolescente o un adulto. Algo que yo les comento mucho a los papás también, que tienen que entrenar el tono de voz que utilizan, ¿no? Ser un poco más firme y calmado, ¿no? No desesperarnos, porque algunos papás de repente dicen, ¡ay, te estás cayendo, corre, que no sé qué! Y no se le entiende nada, pero es como que estuvieran gritando, no. Se puede decir, espera, no corras, te puedes caer, que es distinto. Darnos nosotros también la pausa y de pasito estamos enseñándole también al niño, ¿no? A cómo nosotros podemos actuar ante una situación que nos pueda generar angustia. Otra de las cosas, bueno, ya habíamos hablado de este tema de evitar los mensajes impropios, el temor a los fantasmas, al cuco, a las inyecciones, si no comes te voy a regalar, etcétera, ¿no? Más que nada es eso. Y obviamente que si por más que con estas sugerencias quizás no se llegue a controlar todos los indicadores que ya hemos mencionado antes, de hecho sí necesitamos pues una ayuda ya más profesional, ¿no? Que nos pueda ayudar, porque una cosa es tener estas sugerencias que lo pueden hacer y les puede resultar quizás en una primera ocasión, en una segunda, pero en la tercera ya no tiene la misma efectividad. Por eso los profesionales pues de alguna manera estamos más capacitados para poder brindarles otras herramientas y utilizar las diferentes técnicas que ya hemos ido conversando, ¿no? Correcto, tal cual, psicóloga Rocío. Creo que yo a modo de complementar sus ideas que nos ha dicho, el hecho de tratar de como padres en sí, estar calmados,
relajados, que si bien es cierto, hay acontecimientos que nos van a generar susto, nos van a generar malestar en frente a cómo está nuestro hijo, pues de alguna manera entrenarnos, que nada es imposible, que bueno, de alguna manera si también sienten ciertas dificultades, creo que algo sano por parte de un padre sería preocuparse por su mismo estado de salud, tanto físico, psicológico, entonces también ir a terapia, ¿no? Preguntarle, doctora Rocío, ¿por qué cuando mi hijo va a hacer algo siento que se va a caer, siento estos pensamientos, tengo estas ideas? Entonces, de alguna manera también trabajar en sí, porque como lo habíamos visto, el pequeño, el niño es como una esponja. Todo lo que ve, todo lo que pasa en casa, lo registra y lo observa. Creo que es el mejor analista de conducta un niño. Son los primeros observadores. Efectivamente, entonces ellos se dan cuenta de todas las cosas y creo que el hecho de contemplar ciertas acciones, que bueno, algunas cosas ya se escaparían de nuestra rutina diaria, ¿no? Pero como por ejemplo, el hecho de ver a un hijo, un niño que está poniendo la mano en el interruptor o está a punto de tener cierta lesión, pues ahí no diría que se justifica, pero de alguna manera se tiene que avisar o previamente tener controlada la situación o el ambiente, porque esto sí podemos hacer como personas adultas, como padres. Si es que vemos que nuestro interruptor está pelado desde hace 2 meses, pues no estemos esperando de que no pase nada. Así es, sí. Tantos casos, bueno, tú me darás la razón, pero a veces uno escucha cada cosa en nuestras sesiones de consulta. Así es, de todas maneras que sí, y bueno, contemplar, creo que al final vienen al psicólogo para darse cuenta de las cosas que tienen en casa, que bueno, serviría mucho hacer una especie de análisis, qué es lo que probablemente está sucediendo. Como usted lo dijo, ¿no, psicóloga Rocío? Estos pequeños tips pueden servir en ciertas ocasiones, pero no van a ser la cura mágica, no van a ser la alternativa. Es decir, la psicóloga Rocío Malca hoy día nos ha dicho que respiremos 10 veces y que contemplemos nuestras emociones. Eso no es la solución. No. Entonces, si fuese esa la solución, creo que usted, psicóloga Rocío Malca, hace rato hubiese escrito su manual de cómo superar la ansiedad en 10 pasos. En 5 pasos. Ajá, en 5, 10 pasos. En 5. Entonces, creo que sería un bestseller y todo el mundo quisiera adquirirlo, pero al final no es así. Las cosas son distintas. Sí, la verdad es que sí, mira, y una de las cosas pues que generalmente cuando uno recibe niños o trabaja con niños es porque a veces los padres ya no saben qué hacer o no tienen ni la más mínima idea, ¿no? Y muchas veces las respuestas están ahí mismo o parte también de sus propias inseguridades infantiles de ellos, ¿no? Y simplemente transmiten el temor. Ahora, de repente si lo vemos quizás un poco de otro enfoque, en tema sistémico, ¿no? Uh-huh. Más que nada, a veces lo ven como, entre comillas, se le dice cuando el niño o la persona llega a consulta, en este caso del niño es el paciente problema, por ejemplo, ¿no? Porque claro, a raíz de él se generan cosas en casa, los papás pueden discutir o estar muy preocupados, etcétera, pero dicen que el niño es el problema, y en realidad son los padres. Los padres también tienen que empezar a manejar. Si bien es cierto, cuando nosotros trabajamos con los niños, es directamente para trabajar con ellos, pero indirectamente trabajamos con los papás. Por eso es bastante importante el apoyo profesional, porque muchas veces no podemos manejarlo solos. Y como yo siempre le digo a los papás, a veces los hijos son distintos, cada uno es distinto. Y lo segundo es que ninguno viene con un manual de instrucciones. Si con el primer hijo aprendiste, si te funcionó esa técnica o la manera como lo corregiste, no siempre te va a funcionar con el segundo. Por eso es importante conocerlos, ¿no? Y lo bueno es que yo veo que actualmente hay mayor apertura que antes. No sé si será por el contexto actual, no lo sé, pero yo ya de aquí, desde hace 2 años veo que los padres ya vienen, se sueltan de los prejuicios, uh-huh, el temor, ¿no? El temor también de ser criticados porque a veces no quiero ser mala mamá, no quiero ser mal padre, etcétera. Lo bueno es que ya se están soltando eso, ¿no? Recordemos que, y mejor aún, yo siempre les digo, tú quieres mucho a tu hijo, te importa bastante, sí. Entonces si tú estás viendo que también tienes dificultades propias,
también lo tienes que trabajar. Recordemos, como tú bien dices, son el modelo a seguir de los niños y los niños son los primeros observadores. Así es que de alguna manera lo que no se solucionó en nosotros como padres o adultos, a veces se va a repetir en los más pequeños. Así que nosotros también somos el factor importante para que no se genere más situaciones incómodas a largo plazo. Correcto, psicóloga Rocío Malca, ya creo que de alguna manera hemos detallado mucho estas estrategias, herramientas que pueden utilizar los padres y remarcado en ciertas cosas que tal vez no pueden tener en consideración o que pueden prever para que no ocurran ciertos acontecimientos. Entonces, psicóloga Rocío, de igual manera que el perrito de Pavlov, nuestros oyentes ya sabrán lo que sigue por un proceso de condicionamiento clásico, el cual es una especie de mini bloque que se llama preguntas picantes. Ok, a ver. Mira, estas preguntas son elaboradas por mi equipo de trabajo, son 3 preguntas y bueno, no sé si usted desea participar, responder las preguntas. Adelante, a ver, estoy dispuesta a contestarlas. Ok, excelente. Veamos cuál es nuestra primera pregunta que me hace llegar mi equipo. Nos dice la primera pregunta: ¿el trabajo con niños desde el área clínica es más fácil porque ellos se olvidan rápido de los problemas? Si lo reemplazamos con juguetes o premios, ¿es esto cierto que los niños se olvidan más rápido de los problemas y simplemente le compramos un nuevo carro o una nueva pelota o un nuevo triciclo? ¿Es cierto esto? En realidad ellos son los que pocas veces olvidan las cosas. Así que diría que es totalmente falso, ¿no? Trabajar con los niños, mira, no todos tienen la vocación o la valentía de hacerlo, ¿ya? Porque como dije en un principio, los niños son un mundo y no todos responden de la misma manera. Algunos niños son más tranquilos, fáciles de poder conversar o iniciar una conversación, otros son un poco más reacios y ni hablar de los adolescentes porque muchas veces no te quieren decir absolutamente nada, ¿no? Y es el tema de que olvidan rápido, sustituyendo, no sé, o dan a cambio de cosas o premios, en realidad estarían condicionando al adulto, ¿no? Por un momento. El que se olvida rápido probablemente pueda ser el adulto, pero no el niño. El niño es sumamente hábil. Así es que de repente, ojo con eso. No se, por más que quieras hacerlo, no se puede. Los chicos tienen una memoria increíble, aunque a veces no parezca. Claro, de hecho que sí. Creo que esta pregunta ha sido sumamente regalada. Ya voy a conversar con mi equipo. Creo que muy fácil. Pasemos entonces a la siguiente pregunta que de alguna manera, ahora que la estoy leyendo, tiene bastante interacción con un tema específico que hemos tocado y que de alguna manera muchos padres se preguntan, que es el tema de la farmacología. Nos dice, los niños en este caso no deben tomar ningún tipo de fármaco porque esto afecta a su aprendizaje, en su desarrollo. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Que los niños no deben tomar nada de fármacos porque afecta? A ver, si entiendo de repente un poquito más esto. Fármacos, refiriéndose, por ejemplo, si presentan algún tipo de trastorno de conducta o ansiedad, o en general. Ya. Si es así, bueno, yo sí, como ya creo que en nuestra charla del día de hoy, yo no estoy muy a favor del uso de fármacos. Sin embargo, hay en situaciones específicas en las cuales de repente uno como profesional ya no lo puede manejar, es ciertamente necesario, pero de que afecte al tema de aprendizaje, no lo he visto. Todo lo contrario, te pueden ayudar más bien, ¿no? Quizás claro. Es un tema de mitos, porque recordemos que estos fármacos, cuando de alguna manera estamos trabajando y el niño pues está medicado, nos ayuda a regular más bien, ¿no? A regular las conductas, el mismo de repente porque esté un poco más calmado y nos pueda dar más posibilidades o más chance de poder trabajar y que sea más efectivo. Pero voy a decirlo, ojo ahí, yo no estoy tan de acuerdo en el uso o digamos recomendarlo así por así. Prefiero de repente primero poder tener una pequeña entrevista, una pequeña interacción. Si ya de ahí veo que es realmente necesario poder derivarlo, pues lo tengo que hacer.
así no me guste, pero tengo que ver primero por el paciente. Siempre tenemos que, de alguna manera, recordar que cada paciente que viene es importante y buscar la manera más efectiva de poder ayudar. De hecho que sí, las personas que nos están escuchando sabrán que concuerdo con cada una de las ideas que usted propone, porque va a depender mucho en sí de la situación, de la familia, porque hay ciertas familias que consideran que los fármacos tienen la solución de todo, entonces se le puede instruir, que se le dice al paciente que no, que para nada tiene que tomar los fármacos. Creo que esto ya depende del profesional, depende de la familia, depende de cómo ellos de alguna manera van a afrontar. Se le puede explicar, sí, pero yo también concuerdo con usted de que se puede utilizar tal vez un placebo, ¿no? No necesariamente un fármaco tal cual original, pero sí de alguna manera comprendemos que para trabajar con niños se tiene que ser bastante innovador, bastante estratégico. Entonces podríamos utilizar ciertas herramientas que le digan, que yo alguna vez he utilizado, me voy a confesar acá, creo, que he utilizado ciertas pastillitas que son de sabores, de colores, y le dicen que esto de alguna manera va a agudizar sus emociones, va a ser bastante despierto en reconocerlas y le va a ayudar. Entonces el niño de alguna manera se amolda. No le estamos mintiendo, pero tampoco le decimos que esto es lo que va a tomar y ciertas cosas. Obviamente esto se trabaja con los padres, porque no podemos hacer algo que fuera, ¿no? Claro. No sé cómo lo tomarán otras corrientes. Al principio lo estaba como que, ya, hasta que terminaste de decir toda la idea. Claro. No, de hecho que siempre se va a ver un consenso con los padres y de todas maneras se va a ver una retroalimentación continua en el trabajo. Y sobre todo creo que yo como hombre, yo decidí hoy día me voy a declarar, creo, con puras confesiones. Adelante, yo creo que las preguntas se han intercalado, pero no importa, respóndelas. No, pero justo que usted está tocando, pues yo voy a comentar el hecho de que desde la formación como tal, como psicólogo, el hecho de ser hombre como tal, pues me dio mucho miedo trabajar con niños. Usted comprenderá que existen muchos casos en sí, en lo que viene a ser psicólogo profesional hombre y un pequeño. Por eso es que si es que voy a trabajar con niños y son muy pocos los casos, yo prefiero, y esto es una sugerencia para los padres y para las personas, o en este caso para los estudiantes también, para que tengan en consideración, trabajar con la puerta abierta, mencionarle al padre que puede ingresar cuando desee, que siempre va a estar disponible, o en este caso si es que se cuenta con recursos como cámaras, pues estar grabando, ¿no? Porque el hecho de trabajar con un menor pues implica muchas cosas, que en este caso si no se está bien preparado pues se puede llegar a malinterpretaciones y al final lo que no se quiere es esto, ¿no? Los padres siempre van a estar al tanto en relación al avance de sus hijos, que de alguna manera discrepo con las psicólogas mujeres, porque esto me parece una especie de dominio en el campo de los niños, pero tienen sus razones los padres y es comprensible. Creo que la situación, sobre todo Perú, tal vez para las personas que nos escuchen del extranjero, en Latinoamérica, nosotros tenemos una especie de sesgo, pero ojalá que poco a poco esto vaya reduciendo. La verdad es que sí, mira, y además el tema de los niños, bueno, no sé tú, pero yo a lo largo de todo el tiempo que he conocido a algunos colegas, les tienen un cierto temor, tanto varones y mujeres, a trabajar con niños, ¿no? Porque en realidad los niños son una responsabilidad y es un reto tremendo poder trabajar con ellos, y otra de las cuales pues también los padres, porque a veces su forma de pensar son tan rígidos que a veces pues no te dan posibilidad de darte, como se dice, en banda ancha y realizar lo que tú consideres, ¿no? Pero me es bastante interesante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hay que ver también las estrategias y darle la tranquilidad más que nada, y esperemos pues de que acá a unos ciertos años, a corto plazo, espero que también pues los varones también tienen ciertos recursos para llegar a los chicos. O sea, yo he visto a algunos colegas y algunos compañeros también de cerca que quizás, bueno, no todos tenemos las facilidades para trabajar con los niños. Como se dice, hay que tener un don para poder llegar a los niños. Y si tenemos ese don, la verdad es que podemos cambiar muchas cosas y hay una satisfacción tremenda cuando logramos, aunque sea un cambio de repente de un niño que dijeron no va a poder hacerlo. Así es. Te darás la razón. Sí, de hecho que sí, psicóloga Rocío, el tema de
de contemplar los cambios, que es sumamente satisfactorio. Y creo que de alguna manera yo elegí este enfoque porque me muestra cambios y esa satisfacción del niño, que probablemente el padre me dice, doctor, ¿sabe qué? Mi hijo ya no se está orinando durante la semana, solamente lo he hecho una vez y se levantó la siguiente cuando tenía ganas de ir al baño. Entonces, esa satisfacción del niño al verlo ya partir, porque lo que se quiere es que se vaya, no se quiere tener un paciente de por vida. Es un reforzador positivo para nosotros. Efectivamente. Entonces, bastante acertado creo la respuesta en relación a la pregunta, pero creo que muy fácil, ¿eh? Muy fácil se la han puesto ustedes, psicóloga. Bueno, yo no sé, ustedes han realizado las preguntas. A ver, vayamos a la última pregunta de las preguntas picantes. Nos dice lo siguiente. Psicóloga Rocío, si usted tuviese que asignar un peso en relación a cómo se desarrolla la ansiedad, ¿a qué aspecto del ser humano, en este caso del niño, lo asignaría? ¿Al biológico, social, familiar o eventos personales? Ok, voy a empezar diciendo que cada uno de ellos tiene un cierto peso, pero a donde puedo, digamos, inclinarme con mayor peso es al tema familiar. Recordemos que la familia es de alguna manera el núcleo principal donde el niño adolescente se desarrolla. De hecho, va a haber una carga biológica por herencia, etcétera, pero recordemos que el ambiente predispone. Entonces, la familia tiene de alguna manera el mayor peso, porque si la familia tiene una adecuada contención o de alguna manera sabe llevar adecuadamente, pues el niño puede tener ansiedad, pero lo puede llevar con normalidad, no le va a generar tanta angustia o no le va a generar ningún problema. Así es que para mí siempre el tema de la familia es sumamente importante. ¿Puede existir los otros factores? Sí, lo puede haber, pero la familia es para mí el punto de apoyo y el que mayor peso debería y debe tener. Si uno empieza a trabajar con el niño, de alguna manera u otra empiezas a trabajar con la familia. La familia va mejorando, el niño también. Como le digo a los padres, mientras los padres nos mostremos tranquilos, resolviendo nuestros propios temas, etcétera, pero mientras se vean tranquilos, vean que están reaccionando, valga la redundancia, tranquilamente y no ansioso como los niños, pues los niños se van a ir tranquilizando poco a poco y van a generar los cambios más rápido todavía. Así es, concuerdo con usted y comentarle también que una de mis terapias favoritas es la terapia sistémica familiar, porque de alguna manera contempla todo el universo, ¿no? Y creo que para terminar ya este punto, el hecho de reconocer qué es lo que está pasando con la familia, porque usted lo comentó muy bien y es algo que se maneja dentro de terapia sistémica familiar, que muchas veces el niño es la expresión de los problemas, que a veces el niño siente la ansiedad porque reconoce que papá y mamá están mal, porque se van a separar, porque papá se va a ir de casa, o porque simplemente ve constantemente discusiones, o porque ve problemas con los hermanos y muchas otras cosas que si nos damos cuenta y hacemos retrospección, pues estamos hablando de la familia, estamos hablando del primer grupo familiar o primera unidad básica que constituye el aprendizaje del ser humano, en este caso del niño. Exactamente. Bueno, psicóloga Rocío, ya estamos pasando esta parte de las preguntas picantes. Estamos pasando estas preguntas picantes, espero que no hayan sido tan picantes, aunque yo creo que... No, creo que le hemos ido respondiendo los dos. Sí, yo creo que sí, ya le va a caer un memorándum ahí al equipo de trabajo por no haber hecho una buena presentación. Bueno, psicóloga Rocío, decirle muchas gracias por haber estado con nosotros en la grabación de nuestro episodio, comentarle también que de todas maneras usted está invitada para desarrollar nuevos capítulos, una nueva temática. Tal vez el público ahí entre los comentarios nos van a decir, por favor hablen de todas las terapias que existen y denle su merecido a cada una. Entonces, ya eso lo conversaremos también, eso lo conversaremos. Bueno. No sé, creo entonces, que nos vamos a meter en problemas. En problemas, sí. De todas maneras, vamos a ganarnos enemigos por ahí, ya no nos van a invitar a charlas, a congresos. Bueno. Mientras hagan bien el trabajo, bueno, cualquier enfoque, bienvenido sea. De todas maneras que sí, con que hagan bien un trabajo y que se amolden y que hagan que el paciente avance, pues de hecho, bienvenido.
Bueno, psicóloga Rocío, para que usted nos pueda decir cómo las personas pueden contactar con usted, correo electrónico, número telefónico, página de Facebook, tal vez para que las personas puedan solicitar sus servicios, ya sea acá en Perú o en el extranjero, tal vez si está realizando charlas por video Zoom, o coméntenos qué está realizando. Bueno, actualmente, si ves, yo tengo igual mi fanpage, ¿no? Junto con otros colegas y otras especialidades que también tienen, y estamos trabajando de manera virtual. Nos pueden buscar en el fanpage o en Facebook, más que nada, ¿no? Como Estar Bien, asesoría psicológica, ¿no? Ahí todo es vía virtual. Ahora, claro, presencial, sí, de alguna manera yo trabajo en un consultorio psicoayuda, ¿no? Y de repente le puedo ir dejando el correo. Me pueden encontrar o pueden escribir al correo psicología.cusca@gmail.com o al número 965-767-787. En todo caso, me pueden dejar un mensajito, alguna duda, de repente si algo no quedó claro, algún reclamo de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista. Entonces, estoy disponible en responder, porque la idea también es retroalimentarse, ¿no? Efectivamente, creo que eso más que todo, psicóloga Rocío, ya me imagino que le llegarán algunas, no sé, cartas no, en este caso. De reclamo. Cartas de reclamo, no, mensajes por parte de ya sea estudiantes que quieren tener mayor orientación o aquellas personas que quieren conocer acerca de lo que es el trabajo con niños específicamente, desde estos enfoques. Ya me imagino que estarán solicitando su ayuda, o de igual manera las personas que están interesadas en recibir tratamiento, terapia, pasar por consejería, ya los números de contacto van a quedar de igual manera registrados, tanto en voz, que usted lo ha dicho, y en el encabezado, la descripción de nuestros programas, ¿correcto? Bien, sí, bueno, estaré atenta. Así es, psicóloga Rocío Malca. Bueno, reiterarle nuevamente, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Recuerde que está invitada siempre a nuestra casa de Psicoblog, su podcast de psicología, para grabar nuevos episodios. Y antes de despedirnos, quiero mencionarle a nuestros públicos oyentes que la próxima semana volvemos con un nuevo episodio de Psicoblog, tu podcast de psicología favorito, con un invitado internacional, el psicólogo Peter Chambi, que nos va a hablar acerca de esta temática bastante interesante. Ya les voy soltando el título para que se queden con estas ganas, ¿no?, de poder volver la próxima semana. El título se llama Papás versus COVID-19, medidas y estrategias para fortalecer la familia. ¿Correcto? Entonces ese sería el episodio de la próxima semana. Y bueno, muchas gracias, psicóloga Rocío, nuevamente. Creo que muchas gracias. A ustedes. Bastante interesante el día de hoy. De igual manera, entonces ya nos estaríamos viendo. Un fuerte abrazo acá para usted, psicóloga Rocío, y para nuestras personas que nos están escuchando. Gracias a ti, al equipo, gracias a los oyentes. Igual, gracias por las invitaciones futuras también. Igual siempre predispuesta a colaborar con ustedes. Gracias. Excelente, hasta luego.